Está grabando. Está grabando ya. Está grabando. A todo lo anterior unimos como Consejo Presbiteral la gran preocupación por la tardanza y descuido que muestran las autoridades para resolver los problemas de tipo político, económico y social que surgen en nuestras comunidades. Como agentes de pastoral, sentimos el dolor, la incertidumbre y la desesperación de nuestros pueblos al no ser escuchadas y atendidas pronto sus demandas. Vemos con gran tristeza que se llega a los límites de sentir que a los pueblos y a las organizaciones no les queda más remedio que bloquear carreteras y tomar otras acciones más radicales como consecuencia de una actitud omisa de parte de la autoridad, que pudiendo resolver la mayoría de estas problemáticas en su momento, las pospone, permitiendo que llegue a la confrontación y a la violencia como si la única salida posible fuera la represión. En estos últimos meses hemos sido testigos de muchas acciones que emprenden los pueblos para ser escuchados y que al mismo tiempo desprestigian sus legítimas luchas. Es el caso de los bloqueos carreteros, cobros excesivos en muchos casos, manifestaciones que no tienen como fruto un diálogo con las autoridades correspondientes, enfrentamientos entre grupos antagónicos que tienen como consecuencia un sinnúmero de daños materiales, el daño a la salud y en ocasiones hasta la pérdida de vidas humanas. Muchos de estos conflictos se han dado en torno a las pasadas elecciones estatales, donde se propició el dominio de un solo partido, comprando conciencias y liderazgos mediante regalos y dinero en efectivo. En muchos casos, la misma autoridad dio señales ambiguas de prometer un mismo puesto público y concesiones a grupos antagónicos entre sí para mantener el control político de una región. Queremos llamar la atención sobre la falta de voluntad, debilidad y en muchos casos ineficiencia de instituciones que permitan resolver los problemas de tipo político, agrario y social. Son las instituciones con un marco legal definido y facultades para actuar y resolver estos problemas y conflictos las que pueden garantizar la resolución de muchas problemáticas que aquejan a nuestra sociedad chiapaneca. La ausencia de este marco institucional vemos que es una constante que se repite en la mayoría de nuestros pueblos y comunidades indígenas, lo cual nos hace pensar que para la autoridad estos pueblos y comunidades son una especie de ciudadanos de segunda o tercera a quienes se deja a su suerte, de manera que la resolución de sus problemáticas no parecen ser prioritarias o de la incumbencia de la autoridad. Hacemos un llamado urgente y apremiante a las autoridades a que asuman con responsabilidad la tarea de construir un marco institucional que pueda atender a todas las demandas y necesidades de nuestros pueblos y comunidades,
respetando los modos propios de gobierno que las mismas leyes nacionales e internacionales conceden a los pueblos, sin privilegiar la pertenencia a algún partido u organización. Lo hacemos desde el Evangelio de los pobres y desde el corazón del Papa Francisco, preocupado por el derecho de todo ser humano a tener techo, territorio y trabajo. ¡Viva el Papa Francisco! Asumimos también nuestra responsabilidad, pues nuestra evangelización y nuestro servicio pastoral no han llegado a las conciencias de muchos ciudadanos que quedan a merced de líderes y de intereses contrarios al bien común. La violencia sistemática, la falta de respeto a los derechos de terceros, la agresividad incontrolada, la incapacidad de ver a los otros como hermanos y hermanas, son señales de que el Evangelio no ha calado en su corazón. Pues para todos nosotros, la palabra del pueblo creyente también la asumimos. Y todo esto como hermanos y servidores en Cristo Jesús, buen pastor. Consejo Presbiteral de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas. ¡Que viva el pueblo creyente! ¡Viva! ¡Viva la diócesis que camina al lado de los pobres! ¡Viva la diócesis que camina en sus luchas! ¡Viva! ¡Viva el Papa Francisco! ¡Viva! Invitamos también a un seminarista que nos regala una poesía. Muy buenas tardes. El poema se llama La historia de un príncipe pobre. Con música y con flores en 1960 lo recibieron. En aquellos sonidos habitaba el sudor de los pobres. Del corazón de la tierra se escuchaba el bolonchón. Cuando defendió a aquel indio que azotaban sin piedad, no pudo celebrar el misterio de la verdad. De la mano tomó a quienes venían de una nación vecina exiliados. Con la paz de Dios reconcilió a su pueblo con el supremo rey, sin poder dormir por entregada oración y por las grandes pedradas en su ventana. Voces de mártires escuchó pidiendo justicia por la impunidad de los tiranos. Otra voz sonó en golonchano. Desconoció a quienes humillaban a los suyos. Los príncipes vecinos querían dominarlo. De la mano caminó con el Señor y fue vano intentarlo. Muy pocos príncipes se unieron a él y otros nunca acabarán de señalarlo. 4 décadas tan solo acompañó al pobre. Con esa capa de 6 metros lo cubrió y toda su vida cargó en su corazón los mismos escupitajos que Jesús. Vida, sudor y sacrificio entregado. ¿Qué podemos decir? Solo a Cristo sirvió como un caminante más en la vereda y en la verdad. Marcado se fue su corazón de tanto dolor, porque cargó la cruz de los demás, dejando el corazón del indígena en paz. Por su teología no sabían lo que decía, pero sabían que los defendía. El indígena pidió al hermano lobo un mensaje de paz, sin saber que lo traicionaba ante el pontífice. Aún así la voz del hermano lobo le dijo: sean fieles a la iglesia y al papa. La voz del indígena respondió: y a nuestro príncipe también. A él no replicó el hermano lobo. Este príncipe el evangelio anunció. Murió bendiciendo al Señor en medio de tzeltales y tzotziles, de choles y tojolabales, de totiques y zoques, de chujes, mames y canjobales, como todo un príncipe. Hoy reposa su cuerpo en la Catedral de la Paz,
como símbolo de justicia, amor y paz. Todo lo que dijo hoy florece y palpita en el corazón. Fue un hombre de asamblea, de trabajo en comunión, que escuchó a todos. No solo la teología entendió, también la liberación de quienes les negaban su dignidad, que llevó magnamente a una teología del corazón. Nunca negó un abrazo a nadie, fue un hombre de paz. En su sepelio los buitres miraban si en verdad había muerto, mientras los indígenas ofrendaban danzas a Dios alrededor del príncipe para despedirlo con honor. Vive en la memoria y el recuerdo este príncipe que en lodo caminó y a caballo viajó. A los indígenas les dio la esperanza de un mundo mejor, participando y uniendo. A los oprimidos y esclavos convocó a ser sujetos en su historia. Cuenta la historia que este príncipe voló muy alto, pudo ir al norte a experimentar un ventarrón y al sur para sentir el soplo de ese mismo ventarrón, al este y oeste por su andar pastoral. Sus ojos eran de color verde jade y azul cielo. Su corazón parecía un caracol donde nacían el rojo y el negro, el amarillo y el blanco. Este hombre enseñó a edificar y plantar, a ser valiente, a ver a Jesús en el rostro de los demás. Enseñó al indígena a reconciliar y perdonar, pero sobre todo comprendió con su pueblo que la Madre Tierra es un sacramento para volver al Creador. Y por eso, en las lejanas montañas de un tal Jovel, le dicen Tatik Cananlum, el pastor que cuida de su pueblo y de su tierra. Esta fue la historia de un hombre que se convirtió en príncipe y de los pobres fue voz. Geografías de otros mundos dicen que este príncipe nunca existió, pero los que caminaron con él en su conversión hoy viven lo que les pidió, ya que 6 horcones plantó. Muchas gracias.